Los inicios del 2000 fue una época bastante movida para nuestro arácnido. Una de las propuestas más llamativas, fue un proyecto animado en CGI, una serie de televisión que en un principio estaba pensado en ser una adaptación de los cómics Ultimate, debido a su excelente recepción crítica que atrajo a nuevos lectores, reinventando el origen del héroe con un enfoque más profundo, y arraigado a una temática juvenil para esos días, y eso logró, que incluso, convirtiera a esta serie de cómics en un universo alterno en paralelo, a la línea principal. En 2002, de las manos de Adelaide Productions y Mainframe Company, se elaboró un piloto escrito por Brian Michael Bendis, quien también era el guionista principal de Ultimate Spider-Man. Al presentarles la propuesta a Sony Pictures Entertainment, quienes poseían los derechos televisivos del personaje, la respuesta fue pospuesta. Hasta el año siguiente, el estudio se vio obligado a reelaborar el proyecto como una continuidad de la cinta del 2002 dirigida por Sam Raimi, y contando con Morgan Hendel como director. Se les permitió una libertad creativa para abordar temas más adultos, y una estética alejada de lo que eran los otros proyectos animados del personaje, y así, nace lo que mejor conocemos como Spider-Man, la nueva serie animada, finalmente transmitida en 2003 por el canal MTV, con 13 capítulos de una temporada, terminando en una cancelación abrupta por supuestas diferencias creativas entre el estudio y los productores. En este video voy a revisar, y a opinar sobre cada apartado de esta obra, puesto volví a ver esta serie recientemente, y quiero exponerles varias cosas de esta curiosa versión alterna del Spider-Man de Sam Raimi. Pónganse cómodos, doy comienzo. Voy a empezar con el primer punto más vital, la trama. La serie nos presenta la vida de Peter Parker en su etapa universitaria, justo después de los eventos de la película. Todo transcurre en un formato episódico con historias autoconclusivas, aunque con un par de excepciones, pero ya pasaremos a eso más adelante. Antes de comenzar a hablar de la escritura, debo analizar al cast de personajes, primero que todo, con el protagonista, Spider-Man, quien además de lidiar con su vida personal, su trabajo, y la universidad, debe cargar con la gran responsabilidad que conlleva su poder. Pero, extrañamente el personaje se muestra más carismático, incluso más extrovertido casi todo el tiempo, y cuando se da el momento llega a ser un bromista de primera, tanto siendo Peter, como en su labor de Spider-Man, lo cual se diferencia mucho con la versión que está representando, creando una visión alterna bastante curiosa a la propuesta de Sam Raimi, que era una personalidad más reservada, y poco caricaturesco portando la máscara. Esto se acerca más a otras interpretaciones del personaje, como en la serie de los 90s, y a la visión del mismo Bendis en los cómics Ultimate. Los personajes secundarios, como Mary Jane y Harry Osborn, quienes son los más relevantes en la serie, ambos mantienen una amistad con Peter, es algo agradable verlos juntos en cada episodio, pues sus interacciones son naturalmente interesantes, y aportan subtramas que estaban presentes en la cinta, como el rencor de Harry hacia Spider-Man, por creer que él fue el causante de la muerte de su padre, a pesar de no tener pruebas de ello, tratando esto de una manera más discreta en comparación a la secuela directa de la película. Incluso en un par de ocasiones llega a ayudar al héroe que tanto odia por salvarle la vida reiteradas veces. También tenemos a Mary Jane, a quien se le conoce mejor como la damisela en apuros, pero aquí, la pelirroja recibe un trato distinto, explorándose más sus intereses y ambiciones, como su deseo de ser una gran actriz, y querer entablar una relación con el protagonista. Estas cosas estaban presentes en la película, pero en la serie se les da una continuidad para que conectemos más con el personaje y tengamos una imagen más amplia de la Mary Jane que vimos previamente. Hablando de personajes menos recurrentes, en la serie nos presentan a Angel Brooks, una amalgación entre Gwen Stacy y Betty Brant, y es una empleada de un canal de noticias, cuya aspiración es ser reconocida como una gran periodista. Eventualmente se vuelve uno de los intereses amorosos de Peter Parker en medio de una relación con Mary Jane, pero eso es otro asunto. Y también contamos con E.A. Jonah Jameson, quien aparece en un par de capítulos, pagando por las fotos de Spider-Man, y les adelanto que la ausencia de J.K. Simmons es bastante notable.
Ya hablando de la trama en sí, la serie no busca adaptar ninguna de las historias de los cómics clásicos, o los más recientes de esa época, intenta crear su propia continuidad basada en la película de 2002, pero con muchas libertades que se desvían mucho a la visión del director Sam Raimi, ya lo vimos con el protagonista, pero también sucede con el argumento general, claro, conservando ciertos fundamentos en el concepto del personaje, un superhéroe joven que lidia con problemas de la vida real, que busca mostrar lo mejor de sí mismo y de otros, lo que lo hace un icono bastante empático y creíble a cualquier espectador. No obstante, la dirección de la serie apuntaba a un público más maduro, sin mucho temor de meter muertes, extorsión, demencia, incluso la depresión, y para comprobarlo, vamos a echar un vistazo al episodio 8, La Fiesta, donde presenciamos un secuestro de parte de unos abusivos a Max Dillon. Spider-Man terminó rescatándolo, pero desafortunadamente no salió bien parado, casi fue hundido en concreto por accidente. Nos expresa que es un chico muy poco sociable, sufre un acoso y abuso por parte de miembros de una fraternidad a la cual intenta unirse. Eventualmente lo invitaron a una fiesta, tanto él como a Peter. Max, muy emocionado, llega al lugar, por fin se siente en confianza y con actitud, hasta coquetea con una chica, pero de repente, es llevado a una reunión de la fraternidad, y lo acaban rechazándolo dejándolo cubierto de pintura en plena fiesta. Esto lo dejó más que humillado, siente que no hay lugar para él en el mundo, por si no fuera suficiente, provoca un accidente que lo convierte en un ser de pura electricidad. Esto lo impulsa a vengarse de su agresor, quien le hizo la vida imposible ese mismo día, y lo termina matando. Spider-Man llega tarde a la escena, no pudo reconocer a Max hasta que intentó razonar con él, pero Electro quería asesinarlo, no tenía un remedio inmediato. Transformador eléctrico. Tierra. Peter, por otro lado, no la pasó mucho mejor, llegó tarde a clases, no es aceptado para un empleo oficial en el periódico del Clarín, le promete a sus amigos ir a la fiesta aunque sea tarde. Max le da la espalda cuando este lo intenta apoyar, y cuando llega por el caos que ocasionó Electro, no pudo salvar a un estudiante que no merecía ser asesinado de esa forma. Es un capítulo algo pesado, la conclusión deja a Peter reflexionando que el bien y la responsabilidad no te hace forzosamente un héroe para todos, y menos cuando no tienes la capacidad para salvarlos a todos en el caos. Pero esto no termina aquí, Electro vuelve un par de capítulos adelante, y regresa para conseguir a una acompañante, sigue detestando estar solo, y justo cuando estaba a punto de transformar a su víctima en un ser semejante, acaba siendo pulverizado por el mismo héroe, sin una oportunidad de remedirse, dejando un final bastante trágico para el villano. Ahora con los otros capítulos, exploran otros aspectos y asuntos en la vida de Peter y su alrededor, como en el primer episodio, Héroes y Villanos, donde la Universidad Empire State planea demoler un complejo habitacional para estudiantes y obreros. Esto impulsa a un ex trabajador de la NASA, que ahora es el conserje de la universidad, haciéndose llamar Turbojet, y robar material histórico para conseguir el dinero, y donarlo a los protestantes del complejo. Spider-Man no aprueba los métodos de Turbojet, pero este último es más aceptado por el público que el mismo héroe, demostrando que las buenas acciones pueden ser el crimen de otros, hasta encontrar una solución mediática de ambos bandos, como lo que hizo Harry Osborn para un donativo para la reubicación del complejo. Entre eso, hay otros capítulos que, en verdad, les recomiendo que le echen un ojo ustedes si gustan. Ahora un aspecto que debo volver con el apartado de personajes, y son los villanos en general, que en primera impresión, un grupo son sacados de las historietas con un par de cambios y inspiraciones tanto en diseño como en el concepto en sí, como lo vimos con el mismo Electro y sus similitudes con su representación en el universo Ultimate, o Kurt Connors, o el Lagarto, mostrándonos una distorsión de su personalidad, viéndose más frío y reservado que en su aparición en Spider-Man 2. ¡Qué pedazo, profe! Tenemos a Kraven, aunque está pobremente presentado, pero eso ya lo explicaré después. Kingpin aparece, pero resulta tremendo potencial desperdiciado y muy estereotipado como el típico líder criminal de turno. Qué gusto me da verte. A mí también. ¿Pelearé con tus secuaces o ya te los comiste? Y Silver Sable, contando con un desarrollo muy bueno, un antagonista que es capaz de tomar los métodos más extremos para cumplir su misión, además de ser una rival formidable.
Por otro lado, tenemos villanos únicos que fueron creados exclusivamente para esta serie, como el mismo Turbojet, una clon de la gata negra que roba premios de MTV, Pterodax, un grupo de ladrones rusos, la gótica y esquizofrénica Kulona, el Dr. Zelinar, y la espadachín Shikata. Algunos de ellos no aportan casi nada a la narrativa del mismo episodio, apenas cumplen su rol de antagonistas, o de plano no fueron bien planteados como Kraven, que a pesar de aparecer por 2 capítulos, dejaron bastantes huecos en el personaje, pues nos mencionan cosas que no vimos en la serie, como su anterior pelea, aparte que la rivalidad con Spider-Man es bastante pobre, nada comparado a lo visto en otros medios, y menos en lo que veríamos posteriormente. Pero una parte de ellos, sí son muy buenos, y se ven las ganas de querer contar una historia. Shikata por ejemplo, que en su primer vistazo era una mercenaria a sueldo, hasta su primer encuentro con Spider-Man, descubrió que tenía un mejor propósito, un duelo a muerte para demostrar que era la mejor guerrera, y al final, muere, aunque de una manera apresurada. Digo, ya nos habían dicho que su espada era su fuente vital, razón por la cual es súper ágil y infalible, pero el problema es que Spider-Man rompe esa espada como si nada. Pudieron justificar que su resistencia descendía conforme el tiempo, pero ni lo mencionan. Fuera de eso, es una villana con un buen desarrollo, y es de mis antagonistas favoritos. Aquí tengo que hablar de un aspecto que quiera resaltar por su constante presencia, el romance. Si recuerdan el final de esta película, sabrán que Mary Jane confiesa su amor por Peter, pero el men rechaza su relación por el riesgo que significaba su labor como Spider-Man, y algo así también comprometería aún más su identidad pese que está hablando con la persona que estaba enamorado desde su niñez. Era una acción que debía tomar por responsabilidad y no exponerla en gran amenaza. Sí, en Spider-Man 2 Peter se le vuelve a ver con ganas de formar una relación con ella, pero eso es tema aparte. Sin embargo, en Spider-Man la nueva serie animada, este hecho se vuelve totalmente irrelevante, porque en el primer episodio, la pelirroja insiste de seguir atraída con Peter, y el men al primer chance, la besa, como si los eventos y las consecuencias de la película no influyeran en nada. Eso sí, más adelante la pareja se plantean conflictos y pláticas interesantes, bueno, eso hasta que introducen a Mindy, porque esta resulta volverse el segundo interés amoroso del prota, aunque pueda comprender por qué Mindy llegó a sentir algo por él. Lo cierto es que Peter se ha pasado de burger, pues no solo la dejó que le dé un beso, sino que también desea concretar una relación con ella, incluso, cuando anteriormente ya volvía a tenerle ganas a la pelirroja, quien por cierto, ella estaba consciente de eso, pero por alguna razón un episodio después, le sigue hablando como de costumbre, y hasta sigue coqueteándolo después de todo. Total, concluyó que el romance en la serie está muy mal manejado, con un desarrollo inconsistente, limitándose de plantear ciertas situaciones sin llegar a nada, pero hay que reconocer que en el único episodio donde manejan bien la relación de Peter y Mary Jane es el sexto, donde la pelirroja le propone que ambos se escriban unas notas que relaten detalles muy personales, como una forma de comunicarse mejor como amigos más que un romance a medias. Es algo que pinta demasiado bien para solo quedarse en ese capítulo, pero en fin. También otra cosa que quiero destacar, son los constantes momentos y insinuaciones de roces coitales, pues parece que los guionistas de verdad que sacan provecho a la libertad creativa. Hola, soy Peter Parker. Peter, soy Indy. ¿Qué estás haciendo? Voy volando a la universidad. Entonces ven volando Imperio 1. Te tengo algo ardiente y espectacular. Si estás interesado. ¿Ardiente y espectacular? Una parte vital de la serie es su apartado estético, que como han notado, se ve bastante distintivo. La animación quedó a cargo del estudio canadiense, Mainframe Company, quienes tienen una larga trayectoria en series animadas 3D, entre esas Reboot de 1994, un par de series de Transformers, y responsables de animar la tercera temporada de Max Steel. Toda la animación fue realizada en CGI, renderizado con una técnica llamada cel shading, para apegarse al estilo visual de los cómics, mientras que el diseño de personajes quedó a cargo de Adelaide Productions, tratando de apegarse al estilo artístico de Mark Bagley. He de decir que hicieron un trabajo impecable con las expresiones, capturando a la perfección el aspecto caricaturesco y las emociones de los personajes. La calidad de movimiento está muy bien cuidado, viéndose muy fluidas y cada batalla del arácnido es un gran espectáculo, estando a la par de las secuencias de Spider-Man 2 en este punto, pero es evidente que han reciclado escenas de balanceo, aunque esto no sucede varias veces, a menos yo no observo que sea un gran detalle.
Pero sí, una falla que debo resaltar, son los fondos, más que todos los personajes de plano. No hay problema con que reutilicen modelos para este ámbito, debido a las limitaciones de tiempo y presupuesto, pero hay veces en donde simplemente no hay coherencia, aparte que en algunos planos los modelos ni están detallados, no es que los notes a la primera, pero vamos, era un aspecto que debían pulir. Dejando eso de lado, la iluminación es un punto medio, mientras que en los planos de día no se ven muy consistentes, hay veces donde se ve ok y hasta ahí, pero los planos de noche se ven increíbles para la época, dándole ese toque gótico y urbano que el tono de la serie requiere. Este punto lo voy a tocar de manera más superficial, no soy un experto a lo que música se refiere, pero igual. La banda sonora es compuesta con música electrónica, tomando influencias del house y sus derivados, y cada episodio tiene un repertorio distinto para todas las situaciones, y que crean una inmersión brutal a la escena. Aquí un par de ejemplos si quieren ver. También algo que quiero resaltar, es el tema del intro, que a estas alturas, es uno de los más memorables dentro de las series del personaje, y contando con un par de variaciones en algunos capítulos para complementar la ambientación. Personalmente, el soundtrack de esta serie es uno de los mejores, si no es que es el mejor a lo que series animadas del personaje en este aspecto, por su excelente manejo atmosférico, y con tonadas demasiado intensas, que más de uno que haya visto la serie, reconoce. Pero tampoco pasemos por alto el casting de voces, no soy mucho de analizar estas cosas, lo que puedo decir del idioma original es que las interpretaciones varían. Neil Patrick Harris o Barney para los amigos, hizo un buen trabajo dándole voz al personaje, luciéndose en los momentos más serios y sentimentales, aunque su voz llega a ser muy pasiva a veces, pero está bien. Todo el cast de villanos hacen un excelente trabajo también, sobre todo los gemelos, pero en cuanto a personajes secundarios, sinceramente es muy mediocre. Más que todo Mary Jane y Harry, que son los más frecuentes, con escuchar unas líneas ya notarás la flojera de los actores para expresarse. Oh my God. Sin embargo, en el idioma latinoamericano, si contamos con un doblaje de calidad, con decirles que el maestro Luis Daniel Ramírez realizó una interpretación espléndida en todo aspecto con Peter Parker, sonando tan natural, a la vez carismático, y todo el resto de las voces no se quedan atrás, llegando al mismo nivel de calidad. Por mi parte, les recomiendo ver la serie en latino por este aspecto. En este punto voy a analizar ciertos aspectos sobre la serie, lo cual me lleva al arco final, Juegos Mentales, que abarca los 2 últimos episodios. Los villanos en este caso, son los gemelos Roland y Roxanne, quienes poseen poderes mentales capaces de controlar la voluntad de las personas, y causar anomalías en el subconsciente que crean ilusiones bastante reales a la víctima, esto demostrado con el mismo cabeza de Rey, en el episodio 12, ya que fue atrapado en una ilusión que lo condujo a situaciones muy densas, llevándolo a estar corrompido por la ira, y dejar de lado su código justiciero, de esta forma para matar a Kraven, lo cual era el objetivo de los gemelos, pues nos revelan que el cazador es el responsable de la muerte de sus padres, quienes también fueron experimentados por la KGB, una agencia de seguridad de la Unión Soviética, lo que explica el origen de sus poderes extraordinarios. No obstante, Peter logra librarse del control mental, y va en busca de los gemelos, quienes tenían raptada a Mary Jane en caso de que su primer plan fallara. El trepamuros llega a tiempo, y parecía que pudo superar los poderes mentales de los gemelos. Nuevamente le hacen caer en una potente ilusión, pues a la persona que tiró del edificio, resultó ser Mindy, la reportera aficionada a la cual se había enamorado hace un par de capítulos, y lo peor es que fue visto en público, arruinando totalmente su imagen en toda la ciudad. Peter se cuestiona a sí mismo si debería sostener su deber. Esto es similar a una escena de Spider-Man 2, donde Peter siente que no es capaz de continuar portando la máscara, y cargar la enorme responsabilidad que significaba su gran poder, pero acá no contamos con la presencia del tío Ben o la tía May, pues según los mismos guionistas, estos no cabían en el tono juvenil de la serie, una excusa muy tonta si me lo preguntan.
Regresando a esto, Parker aún tenía que detener a los gemelos, pues dejarlos libres con lo que pueden hacer es sumamente peligroso. Spidey pudo derrotar a Roland con facilidad, pero Roxanne es mucho más fuerte psíquicamente que su hermano, casi logra volver a controlarlo, hasta que ve la oportunidad de escapar, y Roxanne muere por su propia mano. Algunos han criticado esto alegando que es asesinada por Spider-Man por no salvarle, cosa que no estoy de acuerdo, pues además de que era inevitable porque iba a estrellarse manejando un jodido camión con propano, dejar morir a un villano de ese calibre no es necesariamente malo. A mi parecer, rescatar a un villano es igual de conflictivo que matarlo en sí. Finalmente, después de todo, la ciudad entera odia al trepamuros tras el incidente de Mindy, obligando a un Peter Parker poco esperanzador a abandonar su manto de superhéroe, dejando atrás no solo por todo lo que ha luchado hasta entonces, sino mantener el legado de su tío Ben, de esta manera dando un cierre bastante abrupto para esta serie. Seguro han notado que los capítulos se manejan con un tono más adulto que otras series, pues como dije antes, los escritores se tomaban demasiadas libertades, al punto de que el final es una completa discrepancia de lo que vimos en la cinta del 2002, donde se mostraba con valor a perseguir el legado de su tío, y aquí pasa a ser alguien más corrompido, menos dispuesto a seguir cargando la responsabilidad que implica la máscara. Vivió demasiadas consecuencias a lo largo de la serie, vio morir a varios conocidos frente a él, no es capaz de sostenerse económicamente, estar atrapado en una potente ilusión que casi lo corrompe por completo, y finalmente ver como una de sus amistades más fuertes queda herida por culpa suya. ¿Qué puedo decir de esta serie después de todo? Si hablamos de adaptaciones animadas del arácnido, esta sin duda se encuentra entre las 3 mejores, con la serie de los 90 y espectacular, pues a pesar de ser bastante corta, y no ser del todo coherente respecto al ser una continuidad de la película de Sam Raimi, lo cierto es que esta visión alterna del personaje es muy brillante, demostrando una faceta más extrovertida y lo más real posible, y cumple en darnos una gama de villanos muy buenos, tanto los originales como los nuevos, que aportan y enriquecen la narrativa, acompañado de una banda sonora brutal, y una animación competente para la época. Es una lástima que la serie se cancelara poco tiempo después de la primera temporada, pues el rating, a pesar de ser algo aceptable, no eran suficientes para montar una segunda temporada, y esto en consecuencia de la pésima transmisión de MTV, pues el orden de los episodios no estaba bien establecido, y confundían colosalmente a la audiencia. Sin embargo, Mainframe Company confirmó a través de un tuit en 2020, que les encantaría elaborar la segunda temporada si se les diera luz verde, cosa que es muy complicada debido a quien posee los derechos televisivos del personaje actualmente, pero quién sabe. Espero que en un futuro no muy lejano, el staff regrese para darle una continuación digna a nuestro amigable y vecino Spider-Man poligonal. Aquí Maurice, y muchas gracias por ver el video, compartan si les gustó, y den pulgar arriba si quieren ver más contenido. Que tengan un buen día chicos, adiós.